Buenos días amigos de YouTube, estamos aquí nuevamente para hacer un vídeo sobre la reelección. Si bien es cierto, hay un silencio mediático en toda Honduras sobre la reelección, entonces se me ha ocurrido acudir a buscar páginas web y encontré este artículo publicado por el New York Times. En América Latina, la reelección es una moda. La mayor parte de los países en América Latina, los presidentes se pueden reelegir. Por ejemplo, en Chile, por ejemplo, en Venezuela, esto es muy cuestionable. En el Ecuador, la mayor parte de los países, exceptuando Paraguay, por ejemplo, es prohibida la reelección, entre otros países. Pero el caso de Honduras, cómo se está reeligiendo Juan Orlando. Y la prensa, que tienen el dominio, están pagados o tarifados por el gobierno de Juan Orlando, no han dicho nada, no han escrito nada, ha habido un total silencio, se han llamado al silencio. Si nos fijamos, el título que lleva este artículo que encontré en la web, el fulminante artículo publicado por el New York Times contra la reelección de Juan Orlando, ¿verdad? Recuerdo que para las elecciones anteriores, donde Juan Orlando le ganó, ¿verdad?, a doña Xiomara Castro de Zelaya la reelección, en las elecciones también internas anteriores, Fernando Anduray, que fue docente, digamos, del Departamento de Derecho en Tegucigalpa, ciudad universitaria, dijo que el mayor peligro para la democracia en Honduras era Juan Orlando. Ahora este señor se ha convertido en uno de los máximos defensores, ¿verdad?, de don Juan Orlando. Vaya, qué manera de contradecirse, ¿no? Entonces, si nos fijamos, el sitio dice: conocido el periódico estadounidense ha dado la tarea de publicar un fulminante artículo contra la reelección ilegal, que abre las puertas a la reelección promovida por Juan Orlando Hernández y el Partido Nacional. Y lleva como título: el despotismo amenaza a Honduras. El artículo es publicado por el famoso sitio web del New York Times. El mismo autor del artículo recrimina las actitudes de los sectores de la sociedad hondureña que antes se oponían a la reelección y guardan hoy silencio. Y también este silencio no solo lo guardan, digamos, ciertos académicos de la universidad, profesores del departamento, digamos, de Derecho que defienden la reelección, como el antes citado, ¿verdad?, Fernando Anduray, entre otros, que se contradicen eminentemente, ¿no? También habla de la necesidad de que estos intereses nacionales deben de ser decididos por los hondureños mediante un plebiscito que forzara la participación ciudadana, la necesidad de reformas electorales y la aprobación de leyes que castiguen el uso de los recursos públicos en las campañas políticas. Bueno, está más que demostrado, ¿verdad?, que el Partido Nacional y su gente no han hecho desastre, ¿verdad?, con los recursos del pueblo hondureño, ¿verdad? Incluso Mel Zelaya había dicho también, obviamente cae en digamos, en un discurso de doble cara, ¿no? Porque dijo que si no habían reformas electorales no se participaría en elecciones. Parece que esto no les importó, ¿no? No han habido reformas y de hecho siempre libre, Mel y su gente participaron, obviamente, ¿verdad?, legitimando la reelección de Juan Orlando, ¿verdad? A continuación, el artículo publicado por el New York Times dice: el Tribunal Supremo Electoral de Honduras resolvió recientemente por unanimidad atacar el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que deja libre el camino a la continuidad del presidente Juan Orlando, ¿verdad? Bueno, llamarle Suprema Corte de Justicia me parece que es una bastante falta de respeto. Yo diría que es Suprema Corte, pero de leyes, de justicia, no sé hasta dónde, ¿no? Dicho fallo, dice, fue adoptado el 22 de abril de 2015, en el que se declaró la inaplicabilidad de los artículos constitucionales que prohibían la reelección presidencial y sancionaban a quienes la promovieran. De esta manera, cualquiera de los expresidentes podría presentarse como candidato a las próximas elecciones internas de partidos políticos a elecciones de noviembre de 2017. Bueno, este fue el caso, ¿verdad?, de que la cúpula del Partido Nacional apoya como candidato único y colocaron allí al candidato del monarca, ¿verdad?, Roberto Ramón Castillo,
pero eso es solo para legitimar, ciertamente, no es ninguna oposición, ya para nada, ¿verdad, Juan Orlando? Eso lo hacen solo para disimular. Roberto Ramón Castillo es un monigote de Callejas, ¿no? Se argumenta que tales artículos, continúo, ¿verdad?, dándole lectura literal al artículo publicado por el New York Times, se argumenta que tales artículos violentan la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, ¿verdad? La decisión fue bienvenida por los aliados del presidente Juan Orlando Hernández, quienes promueven la exaltación de sus virtudes personales y las necesidades de avanzar con un proyecto de país que solo es posible bajo su liderazgo. Sin embargo, los resultados han sido una polarización social creciente que ve con sospecha esta intención continuista. Este atacamiento, además, se encuadra dentro de una tendencia que se disparó con el golpe de Estado a José Manuel Zelaya en 2009 y aparenta todas las formalidades de la democracia representativa, mientras que en la práctica se consolida un régimen autoritario militarizado y que subordina la Constitución al Poder Ejecutivo. Por ende, entonces podemos hablar que no hay condiciones en Honduras para la reelección. ¿Por qué? Porque no existe, digamos, la república, no existe la división de los poderes. ¿Quién eligió la Corte? ¿Quién tiene en poder los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, la Procuraduría General de la República? Que aquí en este siguiente párrafo, obviamente, ¿verdad?, lo menciona muy bien el articulista. El presidente Hernández dice ha logrado el control principal de los poderes públicos, incluyendo el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior Supremo Electoral, el Registro Nacional de las Personas, el Instituto de Acceso a la Información Pública. Asimismo, activó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, un órgano de características de supragobierno, presidido por el presidente de la República, en el que se toman decisiones más importantes. La fiebre de la reelección recuerda lo vivido el 2009, cuando quienes ahora defienden denunciaron como ilegal la búsqueda de la reelección del expresidente José Manuel Zelaya Rosales con una consulta para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Entonces los actuales defensores de la reelección avalaron un golpe de Estado, a cuyas consecuencias siguen profundizando la corrupción, la impunidad, el deterioro institucional y la violación de los derechos humanos. Bien, dentro de uno de los cuales, ¿verdad?, fue golpista en aquel momento fue el señor Juan Orlando, ¿verdad?, el actual presidente del Congreso, entre otros, ¿verdad?, personajes ya conocidos. No hay necesidad que yo los cite, ya que ustedes van a seguir, ¿verdad?, y esta marcha de este artículo, y pueden seguir muchos tutoriales que hay subido, ¿verdad?, en YouTube, no al respecto, sino esas caritas, ¿verdad?, que están en el Congreso, ya ustedes las conocen, ¿no? El golpe de Estado no solamente lo dio la Corte, no solamente fue un golpe institucional, sino que también fue un golpe que el Partido Liberal se prestó para darlo, ¿verdad? Supuestamente el Partido Liberal nunca había sido golpista, ¿verdad? Pero eso no es verdad, eso ha quedado desmentido. No podemos revisar el gobierno de Villeda Morales a ver si es verdad, a ver qué nos dicen, ¿no? La proscripción continúa. La proscripción de la reelección se estableció después de un largo periodo de gobierno autoritario y de golpes de Estado que provocaron una profunda inestabilidad política. Incluso tras fortalecer la democracia en la región, los 5 estados centroamericanos adoptaron en 1923 el Tratado General de Paz y Amistad y se comprometieron a prohibir la reelección como principio constitucional. La Sala de lo Constitucional argumenta que las normas deben adecuarse a los cambios políticos y sociales. El Estado goza de soberanía para configurar los derechos políticos. La prohibición de la reelección no es el problema de fondo. Vamos a ver, aquí viene la principal crítica de este articulista. La jurisprudencia del sistema interamericano en el que se basa la Sala de lo Constitucional no impone un sistema electoral ni una modalidad específica para el ejercicio de los derechos electorales. Solo establece lineamientos generales que determinan los contenidos mínimos de los derechos políticos y permiten a los estados regularlos de acuerdo con necesidades históricas, políticas y sociales y culturales que deben variar. Por tanto, la prohibición de la reelección es un asunto que debe ser debatido con la participación ciudadana. La Constitución hondureña
reservó al poder constituyente al pueblo, a la facultad de reformar los principios fundamentales que no pueden ser modificados por los poderes constituidos, legislativo, ejecutivo y judicial. Aquí queda bien claro en este apartado aquí. ¿Por qué digo? Volvemos. La prohibición, ¿no es cierto? Hay que consultarle al pueblo. No le han consultado al pueblo. No se ha hecho una consulta. Aquí, de hecho, ese atributo se lo ha tomado el presidente, que no solamente es autoritario, ¿verdad? Ya que tampoco los medios, es otra cosa que creo que se le olvida mencionar al articulista, tiene los medios a su favor, ¿no? La prensa no se ha pronunciado, la prensa ha hecho un completo silencio mediático, no dice nada al respecto, ¿verdad? Yo creo que es una prensa bastante mala, por supuesto, en Honduras, ¿no? Como en todo el mundo. La propia Sala de lo Constitucional reconoció en la sentencia, entre comillas, cito, no tiene la atribución de las reformas de la Constitución, ¿verdad? Se cierran las comillas. Pero al declarar la inaplicabilidad de la cláusula Petri, que prohíbe expresamente la reelección, sin ordenar al Congreso que establezca un mecanismo para que el pueblo la reforme, nos dejó las puertas abiertas para una ruptura constitucional que profunda la crisis generada por el golpe de Estado de 2009. Por su parte, el Congreso rechazó en agosto de este año la iniciativa de convocar a un plebiscito y referendo para decidir si está de acuerdo con la reelección presidencial. Con todo esto, la Sala de lo Constitucional y el Congreso han suplementado el ilegalismo, la facultad constituyente a la ciudadanía para reformar las cláusulas pétreas, artículo 374 de la Constitución de la República, ¿verdad?, que prohíbe la reelección. Específicamente, ¿verdad?, este es uno de los artículos pétreos que tiene nuestra Constitución, ¿verdad?, ya que tiene 4 o 5, por decirlo así, ¿verdad? Quienes defendieron el 2009 prohibir la reelección presidencial se impusieron a través de un golpe de Estado para evitar la consulta popular, ¿verdad? En este caso, que sí era un mecanismo correcto y no era vinculante la encuesta, pero se le dio golpe, ¿verdad?, al expresidente Zelaya. Estos mismos sectores ahora defienden la reelección y requieren imponerse mediante la sentencia de la Sala de lo Constitucional y el rechazo del Congreso a convocar un plebiscito para consultar el cambio, no el artículo pétreo que la prohíbe, ¿verdad? Con todo, la Sala de lo Constitucional dejó un obstáculo a la reelección al no modificar el artículo 4 de la Constitución de la República, que establece la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, a cuya infracción consiste en el delito de traición a la patria. El debate ha pasado de aceptar la reelección a especular si el Tribunal Electoral se volverá la alternabilidad en el poder, ¿verdad? Aquí aparece uno de los tipos, ¿verdad?, que era un acérrimo enemigo de la consulta, ¿verdad? Pero ahora es demócrata el hombre. Veamos lo que dice, ¿verdad? El que cita este nombre, el articulista, ¿verdad?, de un conocido diputado, muy demócrata, por cierto, ¿verdad? Antonio Rivera Callejas dice, un avanzado político de vieja guardia dijo, ¿verdad?, que el Partido Nacional apoyará a Juan Orlando, ¿verdad?, como un candidato único en sus comicios internos y las reelecciones presidenciales. Dice, que no habrá alternabilidad. La reelección en sí misma no es el problema, argumenta este articulista. El problema es que solo más de 4 millones de hondureños habilitados para votar tienen la facultad del derecho de aprobarlo. El electorado tenga una voz real en asuntos cruciales como es el que necesitan profundas reformas electorales que permiten el debate democrático, la equidad y las oportunidades reales para que la oposición compita. Y aquí, ¿verdad?, que está la seria crítica donde es más importante, dice este articulista como conclusión. Dice, el despotismo amenaza a Honduras seriamente la funcionalidad y la esencia de la democracia. Si no se garantiza la independencia de poderes y se fortalece la institucionalidad democrática, es posible que se consolide. Para evitarlo es necesario adoptar al menos 3 medidas urgentes. 1. Convocar a un plebiscito para que la ciudadanía se pronuncie sobre la reelección. La aprobación de una ley de audiencias que reduzca la politización partidaria de la reelección y las altas autoridades del Estado. Y participación del Tribunal Supremo Electoral y la adopción de una ley de
de financiamiento de las campañas que reduzca el peligro del uso de los recursos del Estado y los beneficios de la continuidad del presidente Juan Orlando. Bien, este es uno de los mayores peligros y es lo que no se ha podido evitar. Bien, amigos, esto ha sido todo, ¿verdad? Y quiero decirles que si el video les gustó, que le den like y que lo compartan. Y solamente nos vemos en el próximo video.